En la nube, listo. Ahí estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver nuevamente el PowerPoint rapidísimo que vimos el otro día, a ver si quedó algo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún concepto que quieran rever? Y si no, ya seguimos avanzando con el otro tema. ¿Sí? Bueno. Bien. Esperen que está entrando Agustín. Ahí estamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Sí. Bueno, las neuronas, habíamos visto cómo esas neuronas entraban en comunicación con otras y tenía que ver eso con la sinapsis, ¿sí? Ese era el concepto. Cuando dos o más neuronas se ponían en comunicación, ¿sí? Después hablamos de, esperen que entre alguien más, ahí estamos, hablamos de redes neuronales o redes Sevianas, ¿sí? Decíamos que todo aprendizaje lo teníamos nosotros almacenado en nuestro cerebro en forma de red neuronal, que cualquier aprendizaje que íbamos generando, yo les decía, bueno, cualquier gesto técnico, aprender a cabecear, aprender a patear, aprender a manejar incluso, cualquier cosa que aprendemos a hacer, lo que va a pasar es que a nivel cerebral hay un montón de neuronas que se van a poner en comunicación, ¿sí? Formando estos circuitos neuronales que lo que van a hacer es decirle después al cuerpo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y que a medida que entrenamos y a medida que cada vez lo vamos practicando más, ese circuito se va fortaleciendo y se van uniendo cada vez más neuronas, lo que permite que ese movimiento sea cada vez más automatizado. Así que yo ya no tenga que estar como tan concentrada en esto que quiero hacer, ¿sí? Y que pueda también la atención poder sostenerla en otros, ¿sí? En otras situaciones que son también relevantes, ¿sí? No solo en ese ejercicio que quiero hacer. Yo les daba el ejemplo de cuando aprendo a manejar, que bueno, toda la atención está puesta ahí y que no me queda resto para hacer otra cosa, y que a medida que voy acostumbrándome y voy automatizando ese mecanismo, ya después puedo ir hablando, puedo, bueno, hacer otras cosas, ¿sí? En el mientras tanto. Entonces, bueno, requiere, sí, que puedo empezar a atender algunas cuestiones relevantes del ambiente, ¿sí? Y que no me insume tanta energía realizar determinada actividad. Esas eran las redes neuronales. ¿Tenían alguna duda hasta acá? ¿Estaba claro? Perdón, Silvina, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. No sé, esto, ¿cuándo lo vimos? Porque yo no lo recuerdo haber visto. No creo que haya faltado alguna, pero como estoy en 2 o 3 cursos, ese no sé si lo vi No, acá o no. yo también, Martín, por eso yo, como lo estoy dando en 3 cursos, pues estoy en las 2 de Mar del Plata y en Balcarce, siempre anoto, y la otra clase no sé por qué no anoté, y yo por eso pregunté, ¿vimos Cerebro Tribuno o vimos esto? Porque estaba en la duda. Pero vi que José me hizo, no, dije, bueno, vimos esto. ¿Vimos esto? No, Yo En creo que no, ¿eh? realidad, No lo vimos. terminaste hablando del tema se prolongó un tema de los chicos, de la sí, última parte de chicos, y nunca entraste ni en este tema ni en el cerebro bueno, tripartito. listo. Bueno, ¿les quedó Perdón, claro? yo te dije yo que sí, pero lo habías leído, no lo habías dicho vos. Ah, bien, bueno, dale, ahora lo vemos. ¿Les quedó claro? Ya está, ya lo di. Bueno, ahí voy de nuevo. Esto igual está en el módulo, ¿sí? Algunas cosas, yo fui también modificando algunas que otras, qué sé yo, pero bueno, es bastante claro y después van a ver que vamos a ver el circuito de recompensas del cerebro, que también lo tienen, que ese por ahí reviste un poquitito más de complejidad. Así que bueno, me acomodo, arrancamos con este. Disculpen, pensé que este ya lo habíamos visto y lo pasé así como rapidísimo. Bueno, vamos para atrás. No pasó nada. Listo, ahí estamos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a comenzar con neurociencias con conceptos básicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase, cuando yo les contaba en qué consistía la neurociencias, yo decía que eran muchas ciencias distintas que estudiaban de manera interdisciplinaria el cerebro, cómo funcionaba, cómo es su estructura, y bueno, todo el sistema nervioso central. ¿Estamos? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a ver algunas
algunos conceptos que son realmente básicos, ¿sí? Para después empezar también a comprender, ¿sí? Cómo funciona el cerebro y cómo funciona en realidad el cerebro del futbolista, que es lo que nos interesa. Entonces, lo primero que van a ver ahí es que hablamos de neuronas, ¿sí? Los que pudieron, yo les mandé el otro día el módulo, es el módulo primero de neurociencias, van a ver que están estos conceptos, así que tranquilos, ya les digo, puede haber algo más, pero bueno, en realidad lo importante está en el módulo, ustedes lo tienen ahí, el que quizás ya lo haya podido leer, el que lo haya, por ahí, si lo imprimieron o si lo tienen en versión digital, pero bueno, es importante que lo puedan ir viendo. Y que cualquier duda me vayan preguntando, lo vamos viendo, lo vamos reviendo, no hay apuro, no hay drama, ¿sí? Lo primero que vamos a ver son las neuronas, ¿sí? Cuando hablamos del cerebro, ¿sí? O cuando hablamos del sistema nervioso central, bueno, lo primero que va a aparecer son las neuronas. ¿Qué son? Son las células, justamente, que vamos a encontrar a lo largo de todo el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a captar, ¿sí? Los estímulos que provienen del ambiente. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo. Un estímulo, por ejemplo, la pelota. Bueno, ¿cómo capta la pelota mi cerebro? A partir de uno de mis sentidos, ¿sí? En este caso, nosotros el visual. Los murciélagos el auditivo, porque vieron que la pelota de los murciélagos tiene un cascabel que hace ruido. Bueno, ellos lo captan a través de otros sentidos. Nosotros, los videntes, lo captamos a través de la visión. Entonces, nuestro ojo, nuestro sentido visual, capta, ¿sí? Este estímulo que proviene del ambiente, que es la pelota, y a partir de ahí, las neuronas lo que van a hacer es transmitir, ¿sí? Ese impulso nervioso, eso que vio, ¿sí? Se va a transformar en impulso nervioso, y muchas células se van a poner en combinación o en relación, ¿sí? Pudiendo pasarse este mensaje, hasta que se elabora una respuesta para ese estímulo que yo recibo, ¿sí? Que es decir, bueno, la pateo, ¿sí? La cabeceo, después veremos. Bueno, la neurona es como la unidad básica, ¿sí? Del cerebro, del sistema nervioso central. Nosotros nacemos con una cantidad determinada de neuronas. Se dice que son cerca de 86.000 millones. Y lo importante es que no se produce neurogénesis. Más allá de que haya muchos estudios que actualmente están viendo si hay posibilidades que las neuronas que perdemos o que mueren, ¿sí? Puedan generarse nuevamente o se pueda generar nuevas neuronas, la realidad es que hoy notamos que no, ¿sí? Que cuando hay muerte neuronal, a través de, por ejemplo, con los años, empieza a haber un deterioro cognitivo, ¿sí? Si encima yo le doy poca utilidad, ahora lo vamos a ver, o por ejemplo cuando tenemos un ACV, un accidente cerebrovascular, que lo que pasa ahí es que muchas neuronas se mueren, ¿sí? O cuando tenemos un golpe muy importante, ¿sí? Un traumatismo de cráneo, o cuando, por ejemplo, hay una demencia, ¿sí? ¿Vieron el Alzheimer? Bueno, todas esas patologías lo que hacen es que muchas neuronas se mueran. Cuando se mueren neuronas, básicamente perdemos funciones, ¿sí? Tengo una ACV, se me mueren un montón de neuronas, depende en qué zona, en qué área cerebral haya pasado, pero bueno, quizás me queda hemipléjica una parte, o sea, dejo de mover un brazo, dejo de mover una pierna, dejo de mover una mitad del cuerpo, dejo de hablar, ¿sí? Bueno, depende cuál fue el área afectada, pero lo que vemos es que cuando hay una muerte neuronal importante, se pierden funciones, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? A partir de la rehabilitación, y ahora vamos a ver cómo, podemos ir recuperando esas funciones. Pero no es porque recuperamos las neuronas, hicimos que nuevas neuronas nazcan, sino lo que hacemos es que empezamos a hacer que haya nuevas conexiones neuronales con lo que quedó, y de una manera compensatoria, el cerebro comienza, ¿sí?, a lograr recuperar algunas funciones perdidas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, cualquier cosa me van diciendo. Vamos a ver que las neuronas hay muchas formas,
y que también tienen funciones distintas, pero nosotros no nos vamos a meter con esto porque no nos interesa, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahí está la estructura de una neurona, ¿sí? Van a ver que hay dendritas, que hay axones, nada, es para que lo vean, no se los voy a pedir, no es algo importante, pero sí está bueno que sepan cuando hablamos de una neurona cómo se vería, ¿sí? Y van a ver ahora, ¿sí? Que ahí, en el módulo lo tienen, se hace una analogía constantemente entre lo que es un equipo de fútbol y estos conceptos que vamos a ir viendo. Decimos, por ejemplo, que en un equipo tenemos 11 jugadores y decimos que en el cerebro contamos con 86.000 millones de neuronas. Es decir, que si se jugaría el fútbol, las neuronas serían los jugadores. ¿Sí? Bueno. Yo no veo a nadie, veo a Pancho, justo nada más que me queda acá en la... Pero los demás, ¿está todo bien? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Me van interrumpiendo, que me encanta que me interrumpan, ¿sí? Y lo vamos hablando. Bueno, sigo avanzando. Entonces, ahí va. Bueno, ahora va a aparecer el concepto de sinapsis. ¿Y cuál es la sinapsis? Justamente cuando dos o más neuronas entran en comunicación. Decíamos que veíamos un estímulo externo, la pelota, que un sentido visual, a través de un sentido, el visual, el táctil, el auditivo, ¿sí? A través de un sentido, ¿sí? ¿Qué pasaba? Ingresaba a nuestro cerebro. Es decir, que cualquier estímulo va a ingresar a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos, cualquiera de ellos. En este caso dijimos, el estímulo es la pelota, ¿sí? Ingresa a nuestro cerebro a través del sentido visual, en el caso de nosotros los videntes, ¿no? Ingresa. Eso va a ser, ¿sí? Se va a convertir en un impulso nervioso, y ese impulso nervioso lo que va a hacer es irse transmitiendo de neurona a neurona, por eso es que la neurona que capta ese estímulo que viene del interior, del exterior, empieza a entrar en comunicación con las demás, ¿sí? Contándole un poco, bueno, de qué se trata, qué es lo que entra al cerebro, ¿sí? Empiezan como a transmitirse ese impulso nervioso, ¿sí? Bueno, esa es la sinapsis. Y se origina entre el axón y las dendritas, por eso les mostré recién, ¿sí? La estructura, ¿sí? Entre el axón y las dendritas es donde entran en comunicación, unas con otras, ¿sí? Bien. Bueno, como bien se sabe, su función básica es la de transmitir mensajes en impulsos nerviosos a través de un proceso que puede ser de tipo eléctrico, ¿sí? Cuando el impulso viaja a lo largo de la fibra nerviosa, y de tipo químico, cuando esta señal es transmitida desde una neurona a otra a través de neurotransmisores. Acá lo vamos a ver, que no es para que se compliquen. Específicamente vamos a ver 3 tipos de neurotransmisores importantes para pensar en el circuito de recompensa cerebral, que es importante a la hora de que ustedes puedan dar una consigna, de que pensemos en el momento en que ustedes le hacen una corrección al jugador, lo vamos a ver. Y ahí van a intervenir, sí, 3 tipos de neurotransmisores. Hay un montón de neurotransmisores, la verdad es que no nos vamos a poner puntillosos con esto porque no es algo que nos sume en este momento, ¿sí? Así que hasta ahí es esto, ¿sí? La sinapsis es cuando 2 o más neuronas comienzan a se comunican, ¿sí? Y empiezan a transmitirse estos impulsos nerviosos, que no es más ni menos que ese estímulo que ingresa a nuestro cerebro. Esperen que estoy ingresando a alguien. Ahí vamos. Bueno. Entonces, decíamos. Silvina, una consulta. Sí. En el módulo está resumido la parte esta que vos estás diciendo, ¿no? Sí, me parece que sí. No me acuerdo, porque yo en general, siempre cuando hago los PowerPoint, hago alguna modificación. Así que puede ser que no esté todo, que yo haya agregado algo, por ejemplo, de esto. Sí, ¿vos lo tenés ahí, el de neurociencias, Diego? Claro, sí, pero este sinapsis está resumido por eso. Bueno, perfecto. Igual yo después, si quieren, les paso el PowerPoint, o si ustedes quieren sacarle fotos, tampoco no hay problema. Sí, de hecho, bueno, la clase está quedando grabada también, así que después a modo de consulta lo pueden ver. Pero bueno, sí, hay algunas cosas que fui agregando. Bueno, bien. Ahí estamos. Entonces,
el equipo, ¿sí? En el equipo hay pases y en el cerebro hay sinapsis, ¿sí? O sea, esto que se pasa entre uno y otro jugador, ¿sí? Esa comunicación que aparece ahí a partir de un pase es lo que en el cerebro se da a través de la sinapsis. Esperen que esto lo va... Ah, no, esperen. Acá, ahí está. Los neurotransmisores que recién hablábamos son cuando una neurona y otra, ¿sí?, se comunican, van a liberar neurotransmisores, ¿sí?, mandando esa información, ¿sí? Su principal función es esta, justamente, es la transmisión de información de una neurona a otra. Vamos a ver, ¿sí?, algunos, y que aparte generan efectos específicos en nuestro cerebro. Cuando liberamos determinados neurotransmisores, pasan cosas en nuestro cerebro, ¿sí? De hecho, hay mucha medicación psicofarmacológica que justamente lo que hace es poder como generar estos mismos efectos que generan los neurotransmisores cuando aparece algún déficit de ellos a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, a veces hay alteraciones del sueño, hay cierta tendencia a tener inestabilidad emocional. Entonces, bueno, los psicofármacos lo que hacen justamente es suplir a veces ciertos déficits, justamente estos neurotransmisores, que son los que justamente, bueno, favorecen el buen funcionamiento psicológico, ¿no? Y psíquico. Entonces, decimos que los neurotransmisores serían la pelota, ¿sí? Es eso que se pasan unos a otros. No es el pase, sino es en lo que se están pasando. Esa información, ¿sí? En los neurotransmisores lo que hacen justamente es esa, es la información que va pasando una célula con otra. Y en el equipo sería la pelota, ¿sí? ¿Es clara esa analogía? Cualquier cosa, insisto, me van preguntando. Seguimos, ahora vamos a sacar esto, después vamos a volver, porque este es un tema, lo vamos a ver después, y venimos acá. Y son las redes, bueno, me pasé, las redes hebbianas o las redes neuronales. Es lo mismo, ¿sí? Fíjense que alguien tiene el micrófono, ahora sí, no, alguien tiene el micrófono abierto y se escucha ruido. Ahí estamos. Bueno, neuronas hebbianas o redes neuronales o redes hebbianas es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Y qué son? Son justamente cuando muchas neuronas se comunican entre sí y forman estas redes. ¿Y qué permiten? Justamente es alojar el aprendizaje. Es esto que les decía. Todo aprendizaje que nosotros tenemos, piensen en todos los aprendizajes que tenemos. Yo decía, los futbolistas, todo lo que saben hacer, ¿sí? Lo estrictamente futbolístico y todo lo otro, ¿sí? O sea, cómo cabecear, cómo patear, cómo defender, el arquero, bueno, cómo atajar, pero además todo lo que saben, saber manejar, saber cocinar, saber un idioma, todo lo que uno sabe lo tenemos en nuestro cerebro en forma de red neuronal. Es decir, que estas redes lo que hacen es alojar los saberes, nuestros aprendizajes. Cualquier aprendizaje, ¿sí?, antes de poder ejecutarse a nivel físico, a nivel muscular, primero tuvo que estar una red neuronal, ¿sí?, en el cerebro, diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Y esa red le va a decir a mis músculos, ¿sí?, cómo ejecutarlo. Entonces, ¿cómo hago para que haya una red hebbiana? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que yo empiezo a aprender algo que me están enseñando, por ejemplo, cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando, bueno, vamos a enseñarle a alguien a cabecear. Bueno, lo que pasa es que a medida que yo voy escuchando y que voy viendo de qué se trata, y que veo el profe que me enseña, y lo voy practicando, y veo los jugadores cómo lo hacen, ¿qué pasa en el cerebro? Un montón de neuronas se empiezan a comunicar, ¿sí? Toda esta información que me van dando de afuera, ¿sí?, estas indicaciones, esta enseñanza, va haciendo que muchas neuronas empiecen a conectarse. Y hace que se genere como un caminito, como un circuito neuronal,
que cada vez que yo voy, por ejemplo, a cabecear, ese circuito se activa, ¿sí? Y le dice al cuerpo cómo tengo que ejecutarlo. Entonces, cuando yo, un poco acá, empezamos a entender el fundamento de por qué entrenar todos los días. Porque ¿qué pasa cuando yo entreno a nivel cerebral? Pasa que cada vez que yo voy y cabeceo, ese circuito neuronal, esa red neuronal que es la que justamente aloja el saber, ¿no? Ese aprendizaje de cabecear, se activa. Y a medida que se activa, se va haciendo cada vez más fuerte, se va afianzando cada vez más. Entonces van a ver que por ahí los chiquitos, cuando empiezan a cabecear, bueno, están con miedo, ¿no? O empiezan, ¿no? Como a estar muy concentrados en poder hacerlo bien, o como cualquier aprendizaje. Yo hoy rápidamente, cuando pensé que estábamos repasando esta clase, les daba el ejemplo de cuando aprendemos a manejar. Cuando aprendemos a manejar estamos como muy concentrados y muy tomados por esa actividad, ¿sí? Y después, cuando practicamos y cuando manejamos ya muchas veces, ¿qué pasa? Se afianzó tanto esa red neuronal, está tan conectada y tan reforzada que yo ya no necesito pensar cómo hacerlo, ¿no? O sea, por eso es que tengo que entrenar todo el tiempo, porque lo que hago es hacer que esos aprendizajes se vuelvan automatismos, que yo ya después no tenga que pensar cómo tengo que cabecear, me tiro y cabeceo, porque ya estoy totalmente, ¿sí?, afianzada en ese aprendizaje. O cuando ya vamos manejando y vamos haciendo un montón de otras cosas, ¿sí? Porque yo ya no estoy pensando cuándo tengo que pasar el cambio, qué tengo que hacer, uno ya maneja, ¿sí? Justamente por esto, porque lo practiqué tantas veces que ese recorrido, ese circuito neuronal se activó, ¿sí? Cada vez se fue reforzando, se fue afianzando más, y bueno, eso hace que yo ya después no tenga que pensar. Por eso es importantísimo entrenar todo el tiempo. Justamente por esto, porque lo que estamos haciendo, ¿sí?, es que lo que estamos ajustando es, ¿sí?, estos caminos neuronales. Por ejemplo, ¿vieron cuando en el tenis dicen qué muñeca que tiene Federer? Bueno, en realidad no tiene qué muñeca que tiene, qué cerebro que tiene. ¿Sí? O sea, cualquier movimiento y cualquier gesto técnico que hagamos no lo posibilita una parte de nuestro cuerpo. Son nuestros circuitos neuronales, ¿sí? Y esa velocidad de procesamiento de Messi, por ejemplo, esa ligereza que decimos es de otro planeta, pero porque tiene que ver con su cerebro, ¿sí? Que hay conexiones y que hay reacciones que tienen tiempos que digamos, son fuera de lo común, ¿no? Entonces, no tiene que ver con que mirá qué piernas que tiene, o qué muñeca, como se dice mucho en los tenistas, sino que tiene un cerebro formidable, ¿sí? Y que tiene que ver con esto, ¿sí? Con que hay conexiones neuronales que se afianzan, por eso es importantísimo entrenarlo, y después también vamos a ver otras técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, cuando por tener una lesión no puedo hacer determinado gesto técnico o no puedo entrenar por un tiempo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para hacer un como si entrenáramos, pero para que también estos circuitos neuronales también se sigan afianzando? Pues eso también lo vamos a ver. Bueno, y hablamos no solo de las redes, sino que hablamos de la neuroplasticidad, y es un concepto fundamental, y es el concepto fundamental desde el que se maneja la neurociencia, el neuroentrenamiento y también la psicología del deporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad lo que nos dice es que el cerebro de una persona, desde que nació hasta el día que se muera, y por más que esa persona se muera a los 120 años, siempre va a tener la posibilidad y la capacidad de modificarse. Es decir, que uno tenga la edad que tenga, si esté en el ciclo vital que esté, siempre tiene la capacidad y la posibilidad de generar nuevos aprendizajes y de eliminar otros también, ¿sí?, que no utilizamos. Entonces, esta capacidad de modificar la estructura de estas redes Hebbianas, justamente a mí me permiten hacer modificaciones, ¿sí?, aprender cosas nuevas, mejorar o reaprender cuando de repente aprendimos algo con un gesto técnico malo o está técnicamente desprolijo, poder mejorarlo. Digo, esto es lo bueno, ¿sí?,
del cerebro, que tenemos esta posibilidad de todo el tiempo generar nuevos aprendizajes. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero hay etapas sensibles del aprendizaje, ¿no? O sea, los más chiquitos, se habla de que los más chiquitos están en etapas sensibles del aprendizaje. Sí, lógico. Es más fácil, ¿sí?, cuando uno es más chico, aprender determinadas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones físicas, ¿no? Porque no es lo mismo como aprende un nene de 6 años que si yo me tengo que poner con 40 años a aprender, ¿sí?, algún deporte que no sé, bueno, me va a costar mucho más, y por ahí una persona de 70 u 80 años que ya desde lo físico está un poco más complicada, ¿sí?, bueno, seguramente le va a costar más. Pero, más allá de eso, hay algo que también nos juega un poco en contra cuando somos más grandes y tiene que ver la motivación. Vieron que los chicos, decimos, son esponjas, todo lo absorben, son súper inquietos, como que ¿no? quieren comerse el mundo, y todo lo que uno les da en general, bueno, es un nuevo desafío, es algo sí que los motiva, ¿no? son súper entusiastas. Bueno, eso también ayuda al aprendizaje. Pero bueno, más allá de esto, de que, ¿sí?, de no estar en etapas sensibles del aprendizaje, no quiere decir que ese aprendizaje no sea posible. Podemos aprenderlo, con más dificultad seguro. Los idiomas, está estudiado que los idiomas de hecho hay una estructura del cerebro que posibilita que aprender otros idiomas sea mucho más fácil, y que si eso no se utiliza en las etapas tempranas, después es más complicado. ¿Es imposible? No, uno puede aprender otros idiomas de grande, pero sí le va a costar más. Pero bueno, esto es importantísimo, podemos aprender todo el tiempo. De hecho, todos los que están en esta clase y están haciendo el curso, están generando nuevos aprendizajes, ¿sí? Estamos escuchando cosas nuevas, esto me genera nuevas conexiones neuronales. Hablamos mucho de la gente adulta, la importancia de tener todo el tiempo o sostener relaciones sociales, lo importante que es eso para el cerebro, cuando decimos, bueno, ¿cómo podemos evitar tener una demencia o tener un Alzheimer? Bueno, tiene que ver con esto, con tener una vida social importante, con aprender cosas nuevas, con tener desafíos, porque, digamos, como uno necesita entrenar el físico justamente para que los músculos sigan fortaleciéndose y no perder funciones, ¿sí? Y que vieron que cuando no usamos un músculo, el músculo tiende a desaparecer. Bueno, pasa lo mismo con el cerebro. El cerebro necesitamos ejercitarlo todo el tiempo. Y el cerebro lo que todo el tiempo quiere es automatismos, es hacer todo automático. Y durante el día casi todo lo hacemos de manera automática. Por eso que es importantísimo esto, hablar con gente desconocida, o sea, conocer gente nueva, poder, bueno, lavarse los dientes con la mano no hábil, peinarse con la otra mano, digo, todo lo que genere un desafío para el cerebro hace que ese cerebro lo esté poniendo en funcionamiento, hace que se vuelvan, ¿no?, que se sigan conectando nuevas neuronas, ¿sí?, que siga habiendo nuevas redes neuronales. Y eso justamente va a evitar esta pérdida neuronal de la que hablaba al principio, ¿sí? Por eso vieron que la pandemia fue arrasadora para la gente de la tercera edad, ¿no? Vieron cómo en un año de pandemia los deterioró de una manera terrible. Y tiene que ver justamente con esto, con el deterioro, sobre todo, fue a nivel mental, ¿sí? Porque pasó que estaban aislados, sin nada por hacer, ¿sí? Y bueno, y ese deterioro tiene que ver con esto, con que hay mucha pérdida neuronal, ¿sí? Bueno, y decíamos esto, que es o sea, la neuroplasticidad justamente es el potencial para el cambio, ¿no? Para cambiar, para esto de decir, cuando hacemos un neuroentrenamiento, cuando hacemos entrenamientos, ¿sí?, que después los vamos a ver, pero que ustedes lo ven mucho por ahí en videos, de, bueno, entrenamientos que tienen que ver con entrenar habilidades psicológicas, ¿sí?, conjuntamente con lo físico. Bueno, tiene que ver con esto, con que constantemente se generan nuevas redes neuronales, ¿sí? Y ese cerebro está entrenado, y ese cerebro entrenado hace que mis tiempos de reacción sean más rápidos, que la toma de decisiones sea más asertiva, sea mejor, ¿sí? Bueno, que tenga mayor capacidad de tolerar, ¿sí?, o de adaptarme. Después lo vamos a ir viendo. Pero bueno, fisiológicamente esto es lo que pasa en el cerebro,
¿sí? Cuando aprendemos algo nuevo, ¿sí? Y es importantísimo que lo vayamos viendo. Y les decía que la neuroplasticidad, ¿sí? Tenemos, por un lado, esta posibilidad de generar todo el tiempo nuevos aprendizajes, redes nuevas, y por otro lado, como lo negativo, es que hay redes neuronales que se van a ir debilitando, ¿sí? Ese como es el aspecto negativo, ¿sí? ¿Cuándo se va a debilitar una red? Cuando dejamos de utilizarla, ¿sí? Y yo de chica aprendí inglés, y después nunca más practiqué inglés. Bueno, pasaron 30 años, muy probablemente no voy a poder hablar a como hablaba cuando lo tenía totalmente aceitado, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque esas redes se debilitaron, ¿sí? Porque dejé de practicarlo, dejé de hacer que ese circuito neuronal se vaya, ¿sí? Fortaleciendo, y lo que pasó fue eso, que el cerebro, por una cuestión de economía, ¿sí? Lo que hace es, bueno, esto no sirve, sí cae en desuso, se queda inactiva. Después, si yo tengo que, quiero volver a aprender inglés, bueno, me es mucho más fácil, obviamente, porque esa red está desactiva, pero está, ¿sí? Y bueno, vieron que siempre decimos, los músculos tienen memoria, ¿no? O el cuerpo tiene memoria. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que estas redes permanecen, ¿sí? Más desactivadas, pero bueno, están ahí, y con la práctica enseguida vuelve a activarse ese circuito neuronal responsable de ese aprendizaje, ¿sí? Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. ¿Martín? Bueno, bien. No sé, la hora, José, son -20. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? José se fue a la playa, tiró ahí unas palmeras. Ya estoy tomando Una caipirinha, una está muy caipirinha. relajado, se te Sí, ve. está muy relajado. No, metele hasta que entre el otro profe. Perfecto, Metele cuando tranquilo. veo que está Mariano. Escuchame, tengo una ¿A qué hora pregunta. entra Tano? ¿A qué hora entra Mariano? Menos 10, creo. Cuarto. Bien, bueno, ahora estoy atenta porque el otro día, pobre, no lo habilitaba a entrar. Ahora veo cuando entra lo habilito. No, igual viene, perdóname. Ahora viene Rojas. Ah, Rojas, bueno. Bien, todavía no entró. Comandante Rojas. Te amonesta enseguida si no entra. Sí. No es tan así, che. José, Pobre ¿vos querías Hugo. preguntar algo o sigo? Está silenciado. Pero esta playa me tiene mal. Además, ¿hasta qué edad, ponele, 12, 13, 14, es la mayor porcentaje óptimo que están para captar todo tipo de nuevas experiencias de aprendizajes? Yo entiendo que siempre, pero ¿hasta qué edad ves lo óptimo? Cuando está al 100% o a su porcentaje mayor. Vos decís estas etapas tempranas de aprendizaje, digamos, de las sensibles. Sí, hasta los 11, 12, por ahí son, sí, las edades como más sensibles. Después lo vamos a ver bien, vamos a tener una clase de psicología del desarrollo para ver también estos estadios, porque también es muy importante saber en qué, más o menos, no son estadios que se dan de manera lineal, y sabemos que cada nene también tiene su proceso, ¿no? Y su aprendizaje y sus tiempos. Pero más allá de esto está bueno saber, porque digamos, todos atraviesan por esos mismos estadios, y está bueno saber si, bueno, qué es lo que puede, hasta dónde ese nene puede sí atender, cómo es su tipo de pensamiento, si es más concreto, si le podemos dar de una manera más abstracta, si podría captarlo. Sí, bueno, después vamos a ir viendo, esa clase también está buena, es interesante. Pero sí, hasta los 11, 12,
es una edad donde están totalmente permeables y donde todo aprendizaje es más fácil, ¿sí? Por eso, después no es que no es posible, siempre es posible, después se dificulta un poco más, ¿sí? Siempre recomendamos también, en las etapas más tempranas, vieron que en general, bueno, el nene que quiere jugar al fútbol, va a hacer fútbol, ¿sí? Y entonces, 6, 7 años, por ahí, bueno, qué sé yo, encontramos con un chico de 15 años que desde los 6 jugó al fútbol y que nunca, ¿sí? Jorge, ya te permito hablar, y que nunca por ahí hizo otro deporte. Es importantísimo que se puedan, en las etapas más tempranas, que también, o sea, va a ser fútbol, ¿no? Pero bueno, que ustedes también como profes puedan darle un montón de otros estímulos que no tengan que ver con lo específicamente futbolístico, pero que va a hacer que ese nene después sea técnicamente y físicamente más complejo, más completo, más coordinado, ¿sí? Yo siempre les cuento la misma experiencia, que ustedes nunca se las conté, pero lo he contado años anteriores, cuando yo estaba en 11 Unidos, la idea a nosotros era decir, bueno, en las primeras edades, a los 4, 5, 6, 7 años, hagamos escuelas multideportes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese nene empiece a tener la mayor cantidad de repertorios técnicos, ¿sí? Que lo van a hacer ese nene más completo, físicamente, técnicamente, ¿sí? Que lo va a permitir mayor coordinación. La verdad es que no dio resultado. ¿Por qué? Porque el nene o el papá que quería que haga fútbol, ¿sí? Y no iba a ser que haga básquet, pero bueno. Entonces lo que hicimos nosotros como una política deportiva era decir, bueno, dentro de cada escuelita de iniciación deportiva, sea del deporte que sea, 1 o 2 días a la semana, era hacerle a ese nene, ¿sí? Esperen que está entrando alguien, Luis, ahí está, pero ponerle otras actividades por fuera de su deporte, pero que justamente lo que hacen es ampliarle ese repertorio a ese nene. Después, bueno, a veces los padres, ¿no? Tenés que, escúchame, mi nene vino a hacer básquet y vos le estás haciendo jugar al vóley. Bueno, y también tenías esas cuestiones que pasan. Pero si uno lo puede hacer parte del padre, le puede fundamentar, ¿sí? La verdad es que es muy importante. Porque después si no encontramos nenes que quizás jugaron toda la vida a la pelota y hay un montón de otras funciones que no desarrollaron y que lo hubiesen hecho mucho más completo como deportista, ¿sí? De hecho, jugadores grandes les hacen hacer danza. Ha habido clases de danza, ¿no? Hace años. Ya, ¿para qué? Tiene que ver justamente con esto, con la coordinación fina, con tener, ¿no? Es algo como muy extremo. Tempone hacía bastante. Gracias. Bueno, ¿Sabés sí, que, pero Silvina, hay sí. un libro ahí, el libro este de Anselmi que da todo el curso? Sí. En una parte hablan que en Europa, ¿viste? Que le hacen hacer taekwondo, la misma de fútbol, le hacen Sí. hacer algunos deportes de esos. Bueno, ahí está, ¿sí? Eso es fundamental y tiene que ver con esto, con que el deportista pueda adquirir mayores repertorios técnicos y sea más coordinado, ¿sí? Cuando empezamos a utilizar un montón ¿sí? de otros grupos musculares, tener que hacer ¿sí? otros aprendizajes, bueno, hay mayor conexión neuronal y eso hace que después yo sea cerebralmente más rápido, ¿sí? Mayor agilidad mental, menores tiempos de reacción, mayor velocidad de procesamiento, ¿sí? Por eso es que está bueno cuando son chiquitos para ahí hacerlo y bueno, siempre explicar a los padres, quizás van un día y que no hacen fútbol, ¿sí? Un ratito, por ahí van a hacer otra cosa, pero bueno, está bueno por ahí empezar a explicar esto y es importante, ¿sí? Jorge, habías levantado la mano. Jorgito. Sí, ahí estaba. La tecnología no. No, la pregunta era, a raíz de todo lo que se está hablando, ¿hay una guía o algo de que lo que se le puede exigir a un chiquito, hasta dónde se le puede exigir o decir, darle información acorde a la edad que tenga? Bien, esto también lo vamos a ir viendo, Jorge. Creo que en la primera clase les contaba que nuestro cerebro, ¿sí? Se va estructurando y a medida que se va estructurando se van adquiriendo distintas funciones, ¿no? Y que ese cerebro, o sea, termina de desarrollarse a los 25 años de edad,
pero vamos a ir viendo, sobre todo en las edades más iniciales, que sobre todo hay funciones que tienen que ver con la atención, con la capacidad de concentración, ¿sí? Y bueno, esto con cómo es el pensamiento, si tiene que ver con un pensamiento más concreto, qué es lo que puede captar ese nene, cuánto tiempo puede estar atento, cuánto puedo estar concentrado, que me va a empezar a decir, bueno, podemos hacer esta actividad y a vos te va a dar bolilla o van a poder estar atentos 10 minutos, ¿sí? Porque después, entonces, esto, empezar a saber algunas cuestiones estructurales de nuestro cerebro, ¿sí? Para empezar justamente a dar consignas o dar ejercicios que sean compatibles con este nivel de desarrollo de ese nene, ¿no? Después veremos las edades y ciertas características, y como les digo siempre, no es lineal, habrá nenes que están, ¿no? Un poco más, como que más avanzados que otros, ¿sí? En este desarrollo cerebral, pero bueno, hay cuestiones que son importantes tener en cuenta, porque no tienen que ver con la voluntad de ese nene, o que es desatento, o que no tiene ganas, sino con que hay cuestiones que son limitantes, pero desde la funcionalidad y de la estructura, ¿sí? Porque todavía desde su desarrollo no hay funciones que todavía estén del todo maduras como para que ese nene pueda estar 45 minutos abocado a una tarea, por ejemplo. ¿Sí? Así que eso sí, Jorge, lo vamos a ir viendo. ¿Hasta dónde? ¿Sí? O bueno, después veremos. ¿Sí? Se le puede dar Gracias. información que uno diga, bueno, la captó o la puede captar. Seguro. ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es el lenguaje que es que puede captar? Y después vamos a ver algunas estrategias, ¿no? Quizás uno le da alguna consigna a ese nene para enseñarle lo que sea. Entonces, bueno, vamos a ver algunas se llaman estrategias ambientales, y están buenas por esto, porque tiene que ver en cómo ustedes como entrenadores le pueden dar esa información a ese nene, ¿sí? Y cómo pueden ir entre los dos construyendo eso, porque a veces pasa que uno le dice algo al nene y considera que lo entendió, y por el otro lado la recepción fue otra. Entonces por ahí también tener esta ida y vuelta, ¿no? Después las vamos a ver también en otra clase, pero bueno, esto también es re importante, ¿sí? Y no dar por supuesto nada, que esto siempre nos pasa. Yo digo, hagan una diagonal, y doy por hecho de que todos saben de qué se trata una diagonal, y por ahí son nenes de 5 años, ¿no? Que todavía no saben qué es una diagonal o que no. Siempre les digo lo mismo, si yo ese nene que le hablo difícil o con un, a veces, ¿no? Le hablan con un lenguaje técnico, y si lo ponemos a dibujar, todavía no sabe ni siquiera cómo dibujar su propio cuerpo, o sea, no tiene ni siquiera el concepto, ¿sí? De imagen corporal, de cómo es un cuerpo. Entonces imagínense que nosotros nos ponemos a hablar con un lenguaje técnico, y ese nene probablemente no captó nada de lo que le dijimos, o en una reunión, o en una devolución. Entonces también es importante eso, saber cómo habla, qué es lo que ese nene puede llegar a captar, para que justamente nosotros le digamos sea de alguna manera concuerde con este nivel evolutivo de ese nene. Gracias, gracias. No, por favor. Yo tendría que empezar con un tema nuevo, que es este circuito de recompensa cerebral. Es un tema complejo, lo que pasa es que no nos queda nada, ya estamos en hora, pero todavía no vino Rojas. Sí, No sé. no vino Rojas. No sé, Pancho, ¿qué decís? Ahí Si le mandé quieren, un mensajito. Estoy tratando de... ¿Me escuchás, Tano? Sí. Estoy tratando de engancharlo a Hugo. Bueno, Silvina, si querés seguir 10 minutos, seguí. Si no entra, bueno, sigo yo con la clase. ¿Está bien? Engancho la clase que tendría que dar después. ¿Ok? dale. Seguí 10 minutitos, metele. Si te parece que la podés aprovechar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Está todo bien? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, yo hoy les hablaba de algunos neurotransmisores, y les dije específicamente que íbamos a hablar de 3, ¿sí? Que eran justamente estos que tienen que ver con este circuito de recompensa cerebral, ¿sí? Bueno, ¿qué es el circuito de recompensa cerebral?
o a qué hablamos cuando hablamos, y en realidad va a ser muy útil esto que yo les decía, para dar consignas, ¿no? Para ver cómo las podemos estructurar. Es una función que es adaptativa, ¿sí? O sea, este circuito se va a activar constantemente en nuestro cerebro, ¿sí? Inicialmente comienza como una función adaptativa, o sea que va a estar principalmente relacionada con las necesidades primarias, ¿sí? Por ejemplo, con el hambre, con la sed, con la sexualidad, ¿sí? Bueno, con todas estas necesidades básicas. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Sobrevivir, ¿no? Como individuos y como especies. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier actividad que yo realice, que a mí me genere placer, ¿sí? El comer, por ejemplo, que es una necesidad, yo necesito comer, ¿sí? Bueno, por una cuestión de supervivencia, de sobrevivir, pero más allá de eso, el comer me va a generar placer. Cualquier actividad que yo realice y que me dé placer, ¿sí? Lo que va a hacer es que esa actividad, lo que justamente va a aparecer es la dopamina, ahora lo vamos a ver, que es este neurotransmisor, ¿sí? Jugar al fútbol, para los que les gusta jugar, también va a ser una actividad que justamente va a activar este circuito. Es decir, que en principio comienza como una función adaptativa del cerebro y que está vinculada principalmente, ¿sí? con estas funciones que son más básicas, como recién les mencionaba, pero después se va a extender a cualquier actividad o cualquier situación que a mí me genere placer. Inclusive también vamos a ver que a partir de este circuito de recompensas también vamos a estudiar el consumo problemático de sustancias, es decir, las adicciones, o los trastornos alimenticios, sobre todo la obesidad, cuando hay gente que no para de comer y que sabemos que no responde a una cuestión de necesidad, sino que tiene que ver que a nivel cerebral algo está pasando que no puedo dejar de comer, ¿no? Y que ahí sabemos que no opera una cuestión de necesidad, sino que operan otras cuestiones. ¿Sí? Bueno, entonces, cualquier situación que a mí me produce placer, ¿sí? El cerebro va a tender a repetirla. Esa actividad o cualquier otra que se le parezca, ¿sí? ¿Y qué va a hacer también? Algo que a mí me genere placer, me va a estimular el aprendizaje y repetir esas conductas, ¿sí? Por eso, si lo pensamos más rápidamente, lo pensamos con una adicción. ¿No? Alguien que es adicto, consumir algo le genera ese placer y tiende constantemente a repetirlo, ¿sí? Para obtener siempre ese placer. Es complicado, ¿por qué? Con las adicciones y con cualquier cosa, pero sobre todo con las adicciones, es complicado, ¿por qué? Porque cada vez que yo repito esa conducta para obtener el placer que me dio, cada vez necesito de consumir más para tener ese mismo nivel de placer, porque el umbral cada vez va siendo más alto. Entonces, cada vez se va a liberar más dopamina. Entonces, yo necesito cada vez mayor liberación de dopamina para seguir sintiendo ese placer que sentía. ¿Sí? Entonces, le insume al organismo, al cerebro en este caso, un esfuerzo cada vez mayor. Yo cada vez tengo que dar, por ejemplo, consumir más droga, ¿sí? Para que haya mayor, ¿sí? Mayor dopamina en mi cerebro y eso me genere placer. Por eso lo de las adicciones es dificilísimo de alguna manera de contrarrestar. Y lo mismo pasa con la comida. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a suponer que todos los que juegan al fútbol, ¿sí? Es una actividad que les gusta hacer, que les genera placer, bueno, entonces, haciendo una actividad que a mí me gusta, también se va a poner en funcionamiento ese circuito, ¿sí? Bueno, este circuito se va a activar entonces estímulos o acciones que provocan placer en el organismo, ¿sí? Por ejemplo, decimos jugar al fútbol. Este circuito de recompensas está asociado a la motivación. Por eso les decía que es importante aprenderlo, y vamos a ver por qué, porque vamos a ver cómo despertar la motivación en ese chico, cómo dar una consigna, por ejemplo, que esté estructurada de ese modo, para que yo lo pueda motivar, porque está bien, jugar al fútbol está buenísimo, y siempre quieren ir a entrenar, y siempre quieren jugar al fútbol. Pero hay veces que cuando lo llevamos a entrenar, no está tan bueno el entrenamiento, ¿no? Y por ahí el ejercicio que tenemos que hacer
y no es tan divertido, o no vamos a hacer un picadito, ¿sí? Sino que tenemos que hacer algo más físico, o ejercicios por ahí más tediosos que hacen que el jugador no quiera. Entonces es importante ver cómo funciona este circuito para que nosotros podamos activarlo, a pesar de que ese día no vamos a jugar al fútbol, sino que vamos a hacer algo más técnico, algo más físico, algo que quizás no tengan tantas ganas de hacer, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá cuál es un poco la idea principal? ¿Alguien lo pudo leer del módulo o no? No los veo, así que veo a 2 nada más. Bueno, ¿sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Bueno, bien. Sí, mira. Sí, sí. Sí, profe. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, si estamos en este circuito de recompensas, no lo vamos a encontrar alojado en un área específica del cerebro, sino que hay muchas áreas que entran, digamos, que se activan, ¿sí?, con este circuito. Pero bueno, una de las partes es el sistema límbico, que después lo vamos a ver, que tiene que ver con las cuestiones más emocionales, ¿sí? Y bueno, y también el hipocampo, bueno, que tiene que ver con la memoria. Hay muchas áreas que van a estar comprometidas en este circuito en particular. Van a ver acá que, sí, José. Ahí habló Pancho con Rojas. Voy a seguir yo, tomate 5 minutos y sigo yo con la clase. Así aprovechamos. Bien. ¿Listo? Bueno, sí, son las 9. Justo ahí me iba a empezar a meter con los neurotransmisores, ¿sí? Que son estos, la dopamina, la serotonina, la adrenalina. Cada uno tiene una función específica y cada una función específica también, específicamente en este circuito. Después vamos a ver a partir de ahí cómo podemos estructurar las consignas y todo. Pero bueno, creo que es un montón de información, ¿sí? Lo dejamos acá y el próximo martes retomamos, ¿sí? Así que yo te paso el mando a vos y dejo de grabar o seguimos. Sí. Sigue grabando. No. No, deja de grabar y pongo yo a grabar acá. Y una cosita más. Sí. Anotamos dónde quedamos en los neurotransmisores. Entonces, Sí, en el circuito de recompensa cerebral, yo ya me lo anoto. Yo acá tengo el cuaderno, no sé qué pasó, dale, pero gracias. acá yo ya lo anoto. Dale. Para Gracias, no volver la Silvina. próxima con lo mismo. Que estén bien. Un beso. Chao, Nos Silvina. vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. No, profe. Chau. Ahí salgo y ya los dejo. Bueno, Tano, todo tuyo. Bueno, ahí cuando... Esperen que tengo que dejar de compartir. Ahí Sí. estamos, ya me estoy yendo. Dejo vemos, de Silvia. grabar también. Acordate de grabar.